Empezamos. Entonces, como decía, nos hacía falta la confesión de fe de Westminster, pero si usted recuerda o si ha podido estudiar este tema históricamente, básicamente lo que hicieron en Inglaterra en el siglo XVII fue unir tres países y como la reforma con Lutero trajo unos nuevos vientos poderosos de la doctrina bíblica, se requería para que se pusieran de acuerdo el rey de Escocia y el rey, a veces era la reina en Inglaterra, se necesitaba un documento que uniera doctrinalmente a Escocia, a Irlanda, que en ese tiempo no estaba dividida, era una sola Irlanda, no como hoy que hay dos, y Inglaterra. Todo esto pues era lo que se llamó posteriormente la Gran Bretaña o el Reino Unido, pero en esos tiempos eran reinos separados. Sin embargo, Inglaterra siempre quiso gobernar y dominar a Escocia y a Irlanda. Y en efecto lo sigue haciendo, aunque ahora de forma más simbólica, ¿no? Entonces, por las luchas intestinas que hubo, guerras y acuérdense también las batallas que libró John Knox, el fundador del presbiterianismo, y los llamados pactantes en Escocia cuando se les quiso imponer la iglesia anglicana, las doctrinas de la iglesia anglicana, la cual había fundado Enrique VIII y no lo aceptaron los pactantes escoceses y hubo guerras. Hubo una guerra fuerte entre Escocia y eran batallas entre presbiterianos contra los anglicanos de Inglaterra, ¿no? Recuerde que también en Suiza, eh, este pastor, el fundador de la Reforma, Ulrico Zwinglio, en Suiza, murió en la batalla de Kappel y murió en medio de una batalla llena de fuego y sangre y espada. Y así lo hicieron. Entonces, Inglaterra, en este propósito, eh, llegó a darse cuenta que los pactantes escoceses estaban dispuestos a morir. Ellos no iban a aceptar las imposiciones de la iglesia anglicana porque prácticamente estaban unidos, la iglesia anglicana estaba unida a la iglesia romana y por lo tanto era de nuevo volver a estar bajo el dominio papal y los pactantes escoceses se arman y ganan unas batallas. Los ingleses les se vieron prácticamente perdidos y a todas estas se unieron grupos de Irlanda también para favorecer a Escocia. Bajo este análisis breve histórico, el rey Jorge en Inglaterra, Jorge II, dice no podemos pelear contra estos aguerridos escoceses porque por su fe se están haciendo matar, se están haciendo morir. Así es que lo mejor es que vamos a pedirle a un grupo de teólogos y que ellos organicen una reunión y digan qué es lo que cree el presbiterianismo escocés y también los puritanos ingleses. En ese sentido, habían puritanos ingleses presbiterianos, bautistas, eh, incluso algunos que se pasaron anglicanos a los presbiterianos, pero siguieron siendo anglicanos, y ahí hubo la división entre la High Church y Low Church, como llaman en inglés, y vino a formarse la Iglesia Alta de Inglaterra, favorecida por el rey de Inglaterra, y era generalmente hasta el día de hoy es la cabeza de la Iglesia anglicana, de la Iglesia Alta, ¿no? De la High Church. Pero una rama anglicana que es la evangélica, que es la más sencilla,
con la cual nos podemos unir mucho. Y no sé si en Costa Rica haya iglesia anglicana evangélica, la Love Church que llaman. Aquí en Bogotá tenemos y en Colombia algunas iglesias evangélicas anglicanas. Muchos de ellos siguen la Confesión de Fe de Westminster. Otros no, sobre todo la alta. Entonces, hacia 1643, el rey Jorge II logra que se pongan de acuerdo tanto los pactantes de Escocia, Irlanda e Inglaterra, nombran diferentes teólogos. Inglaterra tenía la mayoría de teólogos, pero muchos fueron escoceses, otros los irlandeses y otros también de Gales, ¿no? En consecuencia, más o menos fueron como 123 los que elaboraron estos documentos y se demoraron 3 años para construir tanto la confesión de fe como los dos catecismos, el mayor y el menor de Westminster. Ustedes pueden juzgar si han leído estos documentos que están llenos de un contenido bíblico muy sólido. Y también siguen los 4 primeros concilios que vimos al principio de esta materia. Si lo recordamos bien, entonces tenemos el concilio de Nicea, el primero de Constantinopla, Éfeso y Calcedonia. Entonces, los 4 concilios que definieron de manera magistral y de forma correcta la fe que nosotros tenemos en cuanto a la divinidad del Señor y la doctrina de la Trinidad. Amén de otras doctrinas que también fueron buenas, haber condenado, como vimos, el pelagianismo, el montanismo y otras herejías. Así es que esa más o menos a grosso modo es la historia de los orígenes de la Confesión de Fe de Westminster. Y de ahí arrancó la obra reformada en Inglaterra, muy sólida. Pero ante el avance, cuando murió este rey Jorge II, bueno, vino otra mujer, se turnaban, ¿no? El trono en Inglaterra. Unas mujeres favorecían la reforma, otras mujeres estaban en contra de la reforma, como eh, creo que fue María, que era de descendencia de los Tudor, María la Sanguinaria, que prácticamente casi extermina a los puritanos. Y los puritanos, entonces de ahí, viendo esta situación que no podían hacer patria ni hacer iglesias en Inglaterra, ¿qué fue lo que hicieron? Saben el tema histórico. Ellos en el mismo siglo, finales del siglo XVI, empezando el XVII, pues alguien recuerda qué fue lo que pasó cuando se embarcan y atraviesan el Atlántico y a dónde llegaron. Sí, llegan a A la costa bueno, este de Estados Unidos. Muy sí, bien, los peregrinos en 1608. muy bien, correcto. Básicamente, En el Mayflower. sí, en el Mayflower, los llamados padres peregrinos eran, en principio, por el lado de Inglaterra, todos puritanos, pero luego llegaron otros y distintas denominaciones y confesiones según se iba ampliando el abanico denominacional en Europa, ¿no? Sobre todo en los países donde más caló la reforma. Eh, entonces, los puritanos van y fundan en la bahía de Massachusetts, se fundan las 13 colonias, que empezó con la primera, que fueron los puritanos, pero los puritanos realmente establecieron en Estados Unidos la Nueva Inglaterra, el estado conocido hoy como Nueva Inglaterra, y allí empezó en la bahía de Massachusetts un estado. Para ellos comenzaba el milenio de Apocalipsis 20. Comenzó la etapa final del reino de Dios. Doquiera avanzaban el puritanismo, pues solo esperaban la venida, la parusía del Señor y así se establece
Estados Unidos en el puro principio, bajo un pacto, el llamado Covenant eh, de estos puritanos con Dios, donde quisieron desarrollar una sociedad temerosa de Dios y al poco tiempo ya tenían establecidas las mejores universidades, ¿no? En Estados Unidos, que hoy todavía están, pero se han paganizado y se volvieron liberales. Bueno, entonces, como el tema es largo, la parte histórica, pues la podemos conocer leyendo un libro magistral de Jorge Fischer, que está en español, Historia de la Reforma. Es un solo libro y es excelente. El otro es el de Thomas Lindsay, un escocés admirable. Son dos tomos, la historia en su contexto histórico y la historia de la Reforma en su contexto social. Estos libros fueron editados por editorial CLIE de España, no CLIR, sino CLIE de España. Y son magníficos estos dos autores. Entonces, el capítulo 8 de la Confesión de Fe de Westminster tiene por título Cristo el Mediador. Yo escogí este título porque efectivamente me parece que llena de plano lo que veníamos tratando al puro principio, ¿sí? Y como nuestro eje central de fe es nuestro Salvador Jesucristo, pues si usted ha estudiado estos documentos puede darse cuenta de la altura, la profundidad que tienen o que tuvieron estos teólogos de Westminster. Eran gente realmente convertida a Dios, muy conocedores de la fe reformada. Obviamente que eh, desde cuando surge Lutero y luego Juan Calvino, la obra de estos reformadores de la primera y segunda generación, pues hicieron un impacto muy grande en Inglaterra. Pero estos teólogos devoraban todo lo que habían escrito los reformadores en la Europa continental y aprendieron tanto que, bueno, fueron a estudiar a Suiza, donde estaba Calvino. Muchos viajaron por Francia, algunos estuvieron en Alemania, pero allá la escuela que funda John Knox en Escocia sirvió muchísimo para fortalecer conceptos precisos acerca de la fe cristiana y bíblica. Por eso uno encuentra, aunque no es inspirada, ¿no? Ninguna confesión ni credo cristiano es inspirado, pero la confesión de fe de Westminster, los catecismos y todos los que vamos a ver hoy, realmente son de una calidad bíblica impresionante, que uno podría decir que en efecto hubo una iluminación del Espíritu de Dios muy especial. No revelación, iluminación, que es el criterio que maneja eh, los capítulos 14 al 16 del Evangelio de Juan. Y efectivamente yo considero, y quizás usted esté de acuerdo o no, pero cuando Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Estoy leyendo Reina Valera 60 en San Juan 16, versículos 13 y 14. Entonces yo creo que la obra de Dios se movió de una manera sobrenatural, algo especial en materia de iluminación divina, porque estos documentos son admirables, son extraordinarios. Em, Cristo el mediador, pues dice la confesión que agradó a Dios en su propósito eterno, escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre y mencionan los tres oficios de Cristo.
como profeta, sacerdote y rey, el Salvador y cabeza de su iglesia. Bueno, si uno mira la confesión de fe inglesa, esta confesión, realmente ellos siguen al dedillo a Juan Calvino, porque la institución que fue publicada años atrás, muchos años antes, Calvino está de 1509 a 1564 y la institución de Calvino, las primeras empezaron a salir hacia 1552, 1553. Entonces ya había buenos materiales que estaban viajando por muchos territorios en Europa y la gente estaba hambrienta y sedienta porque se estaban dando cuenta que Dios estaba quebrantando el poder eh, más grande que había en materia de política, economía y religión, tres conceptos unidos en la Iglesia Católica y sobre todo en el papado. Eh, Profeta, sacerdote, rey, cabeza de su iglesia. Y, y si usted mira bien este capítulo 8, eh, prácticamente estos teólogos de Westminster se basaron exclusivamente en el concilio de Calcedonia y en el concilio de Nicea. Elaboraron de manera precisa lo que ya habían dicho estos concilios y para no errar siguieron a los padres posapostólicos, ¿sí? Para no errar. Los padres posapostólicos, como recuerden, un Atanasio, un Ireneo de León, Agustín de Hipona, bueno, sobre todo Atanasio y Agustín dieron en el blanco y realmente la confesión tiene un don maravilloso y es que es muy bíblica, a mi modo de ver. Yo he leído estos documentos por mucho tiempo y desde hace muchos años. ¿Tienen alguna inquietud respecto a este capítulo? Bueno, yo no envié documentos porque me parece que ya todos tenían los estándares de Westminster que publicó Editorial Clear con el hermano Guillermo y bueno, supuse eso, ¿no? O que también podían ya tener estos documentos, pero el que los haya leído o tenga ahí a mano la confesión de fe de Westminster eh, puede, puede comentarnos algo al respecto y si hay algún artículo que le llama la atención de manera especial, lo podría comentar y podría ilustrarnos también en este sentido. Capítulo 8. Cristo el mediador. Profesor, disculpe, Sí, adelante, hermano. buenas noches, pero no precisamente tiene que ser acerca de Cristo el mediador, el asunto de lo que podemos compartir, ¿verdad? A mí me ha impactado mucho, en realidad, eh, la parte del gobierno de la iglesia, cómo debe ser bíblicamente el gobierno de la iglesia. Me ha impactado mucho porque, como he comentado en otras ocasiones, yo estuve 20 años en la iglesia pentecostal y tengo un año aproximadamente de estar en la iglesia presbiteriana. Y para mí ha sido algo tan impactante ver que en realidad existe o esa fue una lucha también acerca de estos teólogos, ¿verdad? En perseverar en la forma de gobierno de la iglesia. Y para mí eso es algo, descubrir eso ha sido algo muy hermoso, ¿verdad? Porque si hay algo carente, lamentablemente en la iglesia pentecostal y en la mayoría de iglesias, es eso, es una forma de gobierno que no existe, una forma de gobierno bíblica. Sí hay formas de gobierno, pero no son bíblicas. Y termina mucha gente por esa situación saliendo herida de las iglesias, porque las personas están en una forma pasiva en la iglesia, ¿verdad? Y en realidad a mí eso me ha impactado mucho, ver
que bíblicamente haya una forma de gobierno para las iglesias cristianas y que esa fue una lucha también y una bendición que se nos dio que se trató de preservar con los estándares de Westminster, ¿verdad? Y algunos otros documentos más ahí. No, muy bien, hermano Luis, sí, estoy de acuerdo. Pues podemos comentar, así como lo ha hecho Luis, eventualmente si hay alguna sugestión y alguna viva impresión de algo que le haya impactado de toda la confesión. No obstante, pues no nos detendremos mucho, pero sí son válidos estos comentarios y me alegra saber esto. ¿Llevas un año que, en la iglesia reformada? Ah, bueno, pero Sí, noto que señor. estás haciendo bien la tarea y pareces un puritano porque está absorbiendo bastante de los temas de la reforma. Entonces, eso es importante. Sí, yo creo que Dios está y ha empezado una restauración de la fe evangélica en toda América Latina a través de la obra reformada, que no es otra cosa sino volver a la palabra. Volver a la escritura, eso significa reformado. Bueno, había levantado la mano alguien más. Puede hablar, hermano. Se me fue ahorita y no alcancé. Creo que era Emel, hermano Emel. Sí, Adelante, hermano. una cosa que yo, hermano, que yo he analizado de la Westminster, que incluso lo he tenido que enseñar, me llama la atención de que Westminster al final sintetiza todo lo que es la reforma protestante. Prácticamente podemos hablar de 130 años desde que empezó Lutero. Y yo pienso que ahí se cierra el capítulo, digamos, de la reforma protestante en cuanto a la parte teológica, porque ahí se comprime, se sintetiza todo lo que es puramente las olas y todo el conocimiento teológico de los grandes teólogos que hubo en esos 130 años. Para mí es una magna obra, digamos, es una magna obra. Westminster, ahí, digamos, ahí se acabó para no abrir más capítulos de controversias doctrinales, de todo eso. Sí, sí, yo le tengo mucho respeto a la confesión de Westminster en ese sentido. Muchas gracias por su comentario, hermano. Sí, efectivamente, es muy, muy bíblica y sobre todo, pues, está sustentada, ¿no? Con tantos textos bíblicos. Bueno, note usted que esta gente fueron casi 4 años, 3 años y medio, más o menos, según la historia. He leído algunos historiadores y realmente era un trabajo interesante. Se hizo en la abadía de Westminster. Inglaterra fue un país muy bendecido por Dios con el tema de la reforma. Eh, y vamos a ver el jueves, Dios mediante, pues quizás no sé, estoy llamando la atención a esto es porque, eh, ¿sabe en qué momento empezó el declive de Europa occidental, los países protestantes? ¿En qué instante comenzó el declive? Y eso comenzó desde la Ilustración, sobre todo, desde los mismos días de la Reforma, ya había muchos enemigos de la fe. Pero la obra maestra del diablo prácticamente se estructuró en que las iglesias confesionales, todas las que tenían todos estos credos y confesiones que ya hemos estado estudiando en el transcurso de nuestra materia, fueron olvidando los credos y las confesiones. Y así es que de pronto lo conozca. Pero este libro de Héctor Boll, un alemán, que está en español, esto lo conseguí hace muchos, muchos años, Iglesia e ideología nazi, que es el tema del sínodo de Barmen que vamos a estudiar el jueves. Y en este libro el autor habla de que la iglesia luterana en Alemania eh, empezó a morirse desde que olvidó el catecismo de Heidelberg. Olvidó los credos y confesiones que se hicieron también en Alemania desde el siglo XVI.
y así por el estilo, prácticamente ya a comienzos, a mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX, prácticamente hubo una decadencia en la ética y la moralidad, porque se fue olvidando la autoridad de la Biblia y se perdió la ética y la moralidad cristiana. Por eso están en crisis. Bueno, de eso es lo que tocaremos en gran medida el jueves, terminando ya nuestro curso y nuestra materia. Bueno, ¿alguien más quiere compartir algo sobre la confesión o puede ser este capítulo 8? Porque también tenemos uno más aquí que es el capítulo 19, la ley de Dios. Me parece interesantísimo lo que anota la confesión. El capítulo 19, solamente desde el lado reformado se le dio un tratamiento a la ley de Dios, eh, como lo dice la palabra, ¿no? Porque la ley moral nunca fue abolida. Acuérdense que Jesús dijo, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y la ley moral nunca pasó ni nunca pasará. La cumple nuestro Salvador Jesucristo. Creemos que la confesión es muy equilibrada cuando habla de lo que sí pasó ya, y que tienes una autoridad histórica, pero no normativa. Lo que es la ley en su concepto ceremonial y la ley del Antiguo Testamento en su concepto civil o judicial. La ley judicial y civil de Israel, pues de ahí se pueden tomar cositas, pero no toda la ley ceremonial ya sabemos que no aplica. Algo de la ley civil sí, pero no absolutamente todo. Entonces, es un tratado y un manejo extraordinario acerca del tema de la ley de Dios. Entonces, repito, pasó o fue cumplido por el Señor toda la ley, pero el concepto moral no ha pasado y no pasará nunca. Nos sirve para llevar a los pecadores a Cristo, nos sirve como regla pedagógica para evangelismo, pero también los teólogos de Westminster hablaron acerca del tercer uso de la ley, ¿no? Cómo la ley moral nos sirve como guía aún para la vida cristiana, como una guía moral y ética, mostrando las obras, las buenas obras a través de la gracia de Dios, las obras y la vivencia de la ley moralmente como el fruto de la obra de Dios en nosotros. No para no cumplir la ley para salvación, porque ya somos salvos en Cristo, pero sí la ley como guía moral y ética para nuestro comportamiento en este mundo. Y Pablo dice que el cumplimiento de la ley es el amor, ¿no? Entonces ya no era la forma estricta que había en el antiguo pacto, y por eso se llama nuevo pacto, ¿no? Pero es una continuación el pacto de gracia. Sabemos que comienza en Génesis 3:15 y va hasta la segunda venida de Cristo. No obstante, el trabajo magistral que hicieron estos teólogos en esta parte también a mí me parece extraordinario, maravilloso. Eh, bueno, ¿qué más diremos? ¿Tienen otra opinión al respecto Mi o algo estimado, por el estilo? quisiera aportar Hermano algo. Blas, sí, Sí, señor. sí, yo he leído la Confesión y en realidad este es un libro bastante pesado, ¿verdad? En el sentido de que ha sido muy bien preparado y básicamente está condensado, está ahí sintetizado toda la escritura de una forma sistemática, resumida y muy clara. Entonces, nos ayuda mucho, ¿verdad? Para entender las doctrinas que están en la palabra. Y entonces ha sido de enorme valor, ¿verdad? Sí, Para mí ha señor. sido, Muy, muy, sí, muy valioso. sí, Mientras que Europa olvidó los credos y las confesiones que le dieron vida,
yo creo, me atrevo a decirlo, hay un incipiente atisbo de la obra del Señor en América Latina. Aquí se están empezando a conocer. Por eso me parece valioso a la editorial Clear que esté publicando y aquí bueno, yo por ahí le vi ahorita, creo que Luis Alberto también lo tiene, los estándares. Ah, ese es el comentario a del Catecismo de Heidelberg, sí señor, mire. Entonces, a comprarlo todo si no lo tienen. Es buenísimo el trabajo que hizo Clear con los estándares de Westminster. Yo tan pronto lo vi, lo compré inmediatamente. Bueno, la letra menuda, muy chiquitica, sí se puede mejorar para una segunda edición. Saldría un poquito más gordo, más grueso, pero vale la pena. Esto para los que de pronto empezamos a sufrir de la vista. Pero bueno, es muy completo porque tiene la confesión, los catecismos y lo que decía ahora mi hermano ahora, hermano, que era Luis Araya, el tema de la forma de gobierno. Es muy, muy bueno, se los recomiendo también. Entonces, bueno, el tema de la ley de Dios, desde el punto de vista reformado y presbiteriano, pues es lo que nosotros vivimos estudiando en la iglesia, en las escuelas dominicales, en diferentes formas. Y hay que seguirlo repasando, porque vuelvo a unir mi pensamiento con lo anterior. América Latina está descubriendo. Aquí en Colombia hay un caudal muy interesante de iglesias reformadas, hay bastantes ya. Em, Tengo la bendición de que fui uno de los primeros representantes de Felire aquí en Bogotá y distribuí muchísimo desde el año 1987 hasta el año 95 del siglo pasado, las instituciones de Calvino, los dos libros que enviaban de España. El señor Kerkhoff, con el cual me reuní una vez aquí en Bogotá, en el Hotel Tequendama, él vino, él donó en el año 1962 $1 millón para la edición de cientos y cientos de miles de libros que se empezaron a editar en idioma español en España, sobre todo en Barcelona, y eso ha sido una bendición. Realmente la restauración de los credos y las confesiones de fe históricas las está asimilando América Latina. Pero debemos tener cuidado, no tener reformada solo a la cabeza. Esto es una reforma de todo el ser, del corazón. No, no con una cabeza gigante y un corazón muy chiquitico, porque la fe es equilibrada. Debe primar el amor cristiano, la justicia, la verdad, la buena hermandad y no hacer gala de que sabemos mucho teóricamente, teología, conocemos perfectamente todos los credos y confesiones. Entre más conozcamos, debemos ser más humildes, más sencillos y mejores servidores. Eso es lo que el Señor nos muestra en los evangelios. Y en efecto, eso se vio en los buenos hombres reformados en aquel tiempo del siglo XVI, siglo XVII. El capítulo 32, el estado de los seres humanos después de la muerte y la resurrección de los muertos. Eh, bueno, a mí me parece interesante este tema, siempre el tema de la muerte biológica me parece muy interesante porque para allá vamos todos, hermanos. La gente está desapareciendo de este mundo, hermanos, familiares, eh, pero la confesión en este capítulo 32 tiene palabras de mucho consuelo y ánimo que bien hacemos en hacer un buen estudio y un buen análisis de, de prácticamente el tema de la partida de nosotros de este mundo. Muchas veces no meditamos en esto y les quiero contar que, a ver a usted cómo les parece, ¿no?
Pero las iglesias presbiterianas de Corea del Sur, el país donde estuve viviendo un año estudiando mis dos maestrías, em, ellos cada año hacen un culto de conmemoración de los creyentes que partieron y sacan fotografías, hacen un culto, ¿no? Ponen distintas fotografías y recuerdan mencionando a las personas que fallecieron, incluso pastores, ¿no? Pastores, hermanos, eh, personas de la industria que fallecieron, pero eran miembros de iglesias. Pero no van a poner veladoras o velas, alumbrar fotografías. No, es una reunión, un culto anual de conmemoración donde las iglesias que son más conservadoras, porque hay mucho liberalismo en Corea, hay mucho liberalismo, es lamentable, la iglesia presbiteriana está cancerígena, en Corea está cancerígena por el lado liberal, hay bastante liberalismo y hay divisiones, ¿no? Pero las que todavía conservan, que son muy pocas, el marco conservador reformado, en cierta manera, también celebran cultos de conmemoración para los hermanos que fallecieron. ¿Qué opinan de esto? ¿Está bien? ¿Está mal? No creen en el purgatorio, ¿no? No creen en nada de eso, ¿sí? ¿Lo ha visto usted en algún lugar de, o ha sabido de América Latina, o Costa Rica, o El Salvador, Guatemala? Hablando de presbiterianos. Luis Alberto, hermano, cuéntenos. Gracias. No, en realidad no lo he visto en la zona mía. Creo que es como más un tema profundamente cultural en Oriente, Sí, en Oriente. No, lo que pasa es que es toda una gama, va desde el culto a los muertos, que como existe en México, por ejemplo, hasta simplemente la conmemoración. Yo particularmente no lo veo mal, em, pero el cuidado que tenemos que tener es diferenciar aquello que vemos en el resto de nuestra cultura con respecto al culto a los muertos. Em, sí, eso es tal vez lo que quería aportar. sí, es más cultural, es correcto. Sí, ellos tienen allá muy marcado todo esto. Entonces, lo mismo hacen en China y Japón, ¿no? Por el lado cristiano. Bueno, si alguien más quiere compartir algo, con el mayor agrado podemos oírlo. Mi hermano, yo también quiero opinar acerca de eso. Sí, es muy fino eso en el sentido de que puede darse para malas interpretaciones a la hora de celebrar, digamos, a los muertos, ¿verdad? Ahora, en la palabra de Dios no hay algo parecido a eso, o por lo menos yo no he visto. Sí, Este, sí, es cierto. No, no lo encontramos, ¿no? En la Biblia. sí, entonces digo yo, hay que ser un poco recatado y en el sentido bien fino de la palabra es que debemos entender de que hay un misterio. Y en realidad el gozo y la alegría que produce el Señor aquí en nuestras vidas debe ser suficiente para entender que estamos aquí y necesitamos de esa esperanza viva por medio de la fe para tener viva nuestras expectativas acerca de nuestros familiares, ¿verdad? Yo creo que se las trae eso, aunque y ahí, es respetable, ¿verdad? Sí, señor. De nuevo, hermano Luis Alberto, Sí, adelante. perdón, algo se me estaba olvidando, pero me acordé tardíamente. Eh, Creo que es importante siempre tener en mente el hecho de que muchas veces el contexto en el que nosotros nos criamos influye en una forma negativa.
en el sentido de que muchos que fueron creados en un contexto católico romano tienden a, y el Señor los llama, tienden a mantener una posición más que bíblica, antirromana. Entonces, esta es la razón por la que, por ejemplo, palabras como eclesiología, teología, sacramento, a muchos protestantes en América Latina les causa un poquillo de comezón. No les gustan esas palabras, tratan de rechazar todo aquello que pueda oler a incienso de Iglesia Católica Romana. Y eso es un error, porque nosotros no somos, es decir, es muy complicado definirse en forma negativa. Creo que uno debe siempre definirse en forma positiva. Muy bien, sí, señor. Sí, no podemos ser anticatólicos por el hecho de per se, ¿no? De por sí, no. Tenemos que ser sabios e inteligentes para ganar al mundo católico, para la fe cristiana. Dice el primer punto del capítulo 32: los cuerpos de los hombres después de la muerte vuelven al polvo y ven la corrupción, pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Me gusta mucho que los teólogos de Westminster entendieron bien el tema de un concepto equivocado y erróneo de la dormición o sueño del alma entre la muerte física y la resurrección de la carne. Si han oído de ello, ¿no? La dormición o sueño del alma, la inconsciencia total. Entonces, yo sí creo que la escritura, y aquí los teólogos de Westminster eh, presentaron muchas citas bíblicas para corroborar el hecho de que el, el estado o la condición, lo que llama, bueno, en la teología reformada clásica, el estado intermedio, eh, es de gozo, de conciencia y disfrute de la presencia de Dios en Cristo y alabanzas en la condición espiritual, ¿no? En espíritu. Entonces, muy llamativo, ¿no? Todo esto. Bueno, y así por el estilo, eh, tenemos aquí una pregunta del Catecismo Menor de Westminster, la pregunta 36, alejándonos un poco de la confesión y entrando al Catecismo Menor. Dice que cuáles son los beneficios que en esta vida se derivan de la justificación, la adopción y la santificación. Una vez que ha tratado estos enfoques doctrinales, pues nada menos y nada más que son los siguientes, los beneficios, ¿no? Que en esta vida nosotros tenemos prácticamente por estas gracias la seguridad del amor de Dios aquí en vida, ¿no? Esto no es para después de la muerte, después de partir de este mundo. La tranquilidad de conciencia, el gozo del Espíritu Santo, el crecimiento en la gracia y la perseverancia en esta gracia hasta el fin. Entonces, yo sí creo que nosotros, como presbiterianos o cristianos de esta corriente histórica, debemos estar continuamente, sobre todo con los nuevos, las personas nuevas que llegan a la iglesia, deben conocer estos símbolos confesionales de manera amplia y profunda. Como vamos a ver ahora, el tema del catecismo es fundamental, ahí sí, catequizar. Realmente la Iglesia Católica robó el tema del catecismo en la época de la Reforma y la catequización fue de los reformadores. Pero como voy a ver a continuación, aquí está, entramos a ver las tres formas de unidad, los documentos de la Reforma, siglo XVI y XVII también, pero las tres formas de unidad, como ya sabemos, pues son
el Catecismo de Heidelberg, los cánones de Dort y la Confesión belga o de los Países Bajos, redactada por Guido de Brest. El Catecismo de Heidelberg, yo tengo la antigua versión, todavía lo tengo cuando Ricardo Cerny me enviaba de España todos esos libros que circularon antes de que existieran las redes sociales y apenas estaba empezando Internet a asomar su cabeza. Entonces todos los libros eran escritos. Se editaron miles de libros, fueron las ediciones, miles de 10.000, un proceso como de unos 30 años, 35 años que comenzó la Felire en Holanda y no solo, bueno, el $1.000.000 que les hablé de este hermano Kerkhoff, el holandés, que él murió ya hace unos años, es que editaron la Institución de Calvino y todos estos libros que se editaron en español, los editaron en 15 idiomas. Eso fue en 15 idiomas. Empezó a darse a conocer obra reformada en muchos lugares sobre todo de la Europa Oriental y en Rusia. Pero no sabemos cómo esté la obra reformada allí en estos países. Sin embargo, aquí a América Latina nos llegaron las instituciones de Calvino y todos, aproximadamente más de 75 títulos logró publicar Ricardo Cerny, eh, empezando la década de los 70. Bueno, hablando del catecismo, en este caso el catecismo de Heidelberg, pues saben, mire, es importante hacer un análisis del origen, ¿no? Del catecismo. Algunos han dicho erróneamente que es una herencia de la mayéutica griega de Sócrates, pero no es así. Eh, lo que desarrolló Sócrates es un método de diálogo, ¿no? Que busca ayudar a las personas a llegar al conocimiento por sí mismas a través de preguntas. Y claro que la mayéutica la debemos aplicar como método de preguntas, es muy bueno, ¿no? Inicialmente la palabra griega mayéutica significa técnica de asistir en los partos. ¿En qué consistía? Las matronas o las parteras ayudaban, igual que hoy, a dar a luz al bebé o a la bebé. Y de ahí viene mayéutica, o sea, la mayéutica era cuando salía el bebé y llegaba a la vida. Entonces, pero era ahora aplicado al conocimiento, era extraer, sacar a la luz, mm, dar luz el pensamiento de los discípulos de Sócrates para que encontraran la verdad a través del método de preguntas. Pero el catecismo que no nace en la Reforma. Los catecismos no nacen en la Reforma, nacen en los primeros siglos de la era cristiana y ya para el siglo cuarto, quinto, sexto, séptimo era muy usual en la Iglesia Católica Romana, eso sí, pero en cuanto a que se tratara la Biblia, como lo hicieron los reformadores y como lo hizo estos dos alemanes, ¿no? Que fue Gasparo Leviano, este, Zacarías Ursino y Gasparo Leviano. Eh, Fue con un método pedagógico muy distinto, una pregunta y una respuesta y citas bíblicas y aprenderlo de memoria, pero también discutirlo. Eso era lo que la Iglesia en sus catecismos nunca implementó, porque la Iglesia Católica siempre fue amiga de que la gente tuviera una fe ciega, ¿no? Ese sí es el verdadero fideísmo. La Iglesia Católica es la que más ha implementado los fideísmos en la teología. Entonces, el concepto, básicamente, las preguntas que formulaba Sócrates, aquí están, son muy interesantes. Cómo hacía o cómo extraía, cómo quería él, Sócrates, que sus alumnos descubrieran la verdad. Entonces, era por medio de estas preguntas o interrogantes
que yo los uso para mis clases y a veces, bueno, pero aunque las clases presenciales se prestan mucho más, ¿no? En consecuencia, pues este era el método mayéutico de Sócrates y a mí me parece que es muy bueno también usarlo hoy, aún en las clases que pudiéramos desarrollar en relación a brindar todos los conocimientos de los credos y confesiones de fe. Bueno, hay una definición y es que catecismo procede del latín tardío catechismus. A su vez se deriva del griego bizantino catechismos, proveniente de katechein, palabra griega, que se traduce instruir. Catequizar es instruir. Entonces, el concepto se emplea de distintas maneras, sobre todo en el ámbito del cristianismo. Y esto debemos estarlo matizando permanentemente. Eh, Qué bueno que las iglesias se formen, ¿no? En estas bases, porque la verdad, el propósito de los catecismos, de las confesiones y de los credos es tener toda la doctrina de la palabra de Dios como en una cápsula, como en una cápsula. Eh, en inglés dicen un nutshell, ¿no? Un nutshell, nutshell. Entonces, es recordar y estar también examinando los signos de los tiempos para que la iglesia no pierda su orientación. Y bueno, los catecismos cristianos pues no provienen de la mayéutica griega, como ya les dije, es una tradición muy diferente, pedagógica, y siempre fueron formidables. Fueron tan formidables que el comunismo en Rusia, Lenin se dio cuenta del método de células, de organizar grupos en ciudades para instruir con los catecismos la fe cristiana, para llevarla a la mente de los jóvenes, y eso empezó a hacerlo Lenin en Rusia y luego lo fue copiando Mao Zedong en China. Hicieron catecismos pero dentro del marco materialista, ateo y pagano. Y así educaron a toda esa juventud en China y Rusia. Y lo mismo en Cuba, se hicieron catecismos, pero no cristianos, sino siguieron el método, pero para inocular en la mente de la juventud el ateísmo y el materialismo y el odio al mundo anglosajón capitalista, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos unas imágenes de Gaspar Olevianos y Zacarías Ursino. Aquí está la ciudad de Heidelberg, mire, todavía existe, donde estos teólogos hicieron. Claro, esta es una parte moderna, ¿no? De pronto, si ustedes, alguno ha ido a Alemania, pues de pronto pasó por Heidelberg, pero debe ser muy interesante conocer todos estos lugares históricos donde se hicieron estos primeros libros cristianos a manera de catecismos y la difusión de los credos y confesiones. Bueno, aquí tengo un breve análisis de estos dos teólogos. Son netamente medievales, ¿no? Todavía dentro de la Edad Media, pero ya abandonando la Edad Media y entrando a la Reforma, eh, tal como ustedes pueden leerlo aquí. Y, y bueno, viene la pregunta número 6 dentro del catecismo. Es muy llamativa verla, me parece, como para que veamos el tenor, la rigurosidad, la sencillez y la contundencia de estos teólogos. Es que hicieron un trabajo fenomenal, extraordinario, ¿no? Un trabajo maravilloso. Creó pues Dios al hombre tan malo y perverso. Veo la mano arriba de hermano Luis Alberto. ¿Desea compartir de nuevo? Está bien. Si quieres. No, perdón, hermano, fue que quedó levantada. Ah, bueno, no, no, Sí, está sí, bien. disculpe. No, no, de ninguna manera, está bien. Entonces, esta pregunta, por ejemplo, muy clara, muy bíblica. No, al contrario, Dios creó al hombre bueno, haciéndolo a su imagen y semejanza. Es decir,
en verdadera justicia y santidad, para que rectamente conociera a Dios su Creador, le amase de todo corazón y, bienaventurado, viviese con él eternamente, para alabarle y glorificarle. Entonces, si estos teólogos se le hubieran elaborado algo muy metafísico, muy elevado, con una terminología eh, técnica, teológicamente hablando, no hubiera calado en la juventud europea del siglo XVI y XVII. Bueno, creo que levantó la mano, eh, alguien levantó la mano, quería compartirnos, no sé quién era, pero vi que él se, se bajó la mano sola o algo pasó. Entonces, bueno, si alguien quiere compartir algo, está bien. Bueno, quiero preguntar, eh, ¿en su iglesia todos estos documentos se han estudiado masivamente? ¿Hace que los hermanos los tengan en casa? Se reta a los hermanos periódicamente desde el púlpito a que se hagan reuniones de lecturas en casa o en un lugar donde concurran y ir de nuevo, ¿no? Refrescando todo esto en nuestra mente. Bueno, hermano Emel, adelante. Sí, bueno, me llama la atención porque casualmente esta pregunta y la anterior la enseñé en escuela dominical el domingo. Estamos viendo el catecismo de Heidelberg. Ah, qué Y bien. sí, uno tiene que ir más allá, tratar de que el estudiante entienda por medio de preguntas y ejemplos la realidad de lo que es la miseria humana, ¿verdad? Porque este capítulo lo que habla es de la miseria humana, estas preguntas. Y realmente, ya, y ellos siempre al final me dicen, Emel, pero cómo, qué delicia, estamos aprendiendo fe reformada, que Biblia, estamos aprendiendo. Muy gozosos están. Eso a mí me llena de mucho gozo porque realmente esa es una manera de catequesis, de que la iglesia crezca y crezca con sana doctrina. Y eso, el material lo tiene uno, es cuestión de usarlo en las iglesias. Ese es el consejo que yo doy. ¿Tú eres pastor, hermano Emel? Sí, yo estoy pastoreando una iglesia pequeña, en una zona rural. Ah, bueno, magnífico. Lo felicito. Todos vienen del catolicismo, pero ahí se están creando teólogos y todo. Muy Sí. bueno. Sí, no, esto definitivamente no debe ser una materia académica solamente, ¿no? Para mentalizarnos por un rato. Es para dar a conocer esto de manera masiva, formidable y permanente, porque nosotros los creyentes tendemos a olvidar muy fácil las bases de nuestra fe. Vivimos en un mundo que llaman posmoderno y ahora progresista, y está avanzando en muchas formas para robar la fe, sobre todo de la juventud, en colegios y universidades. Doquiera estos centros de educación son humanistas, ¿no? Humanistas, materialistas, etcétera. Bueno, la pregunta 7: ¿de dónde procede esta corrupción de la naturaleza humana? De la caída y desobediencia de nuestros primeros padres. Hoy en día nadie cree en Adán y Eva. Eso, incluso iglesias, teólogos, seminarios, no los ven como personas reales, literales, ¿no? Sí, se estudia desde un punto de vista metafórico, simbólico, con unas aplicaciones de teología liberal, pero ¿qué otra respuesta puede haber para el drama humano, la maldad humana, el pecado humano, si no partimos de lo que dice Dios en la Biblia? Yo no encuentro mejor respuesta, no he hallado nada, ninguna. Entonces, hermanos, pues así se rían, se burlen los académicos, pero la verdad terminará por hacer marchitar el error. Solo falta que el Espíritu de Dios avive su obra
y tendremos grandes victorias para la fe y la transformación de las culturas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto está en el catecismo, está muy bien elaborado, viene para cada domingo. eh, bueno, domingo son 52 domingos. Entonces, creo que es para todo el año, ¿sí? Uno por año, una pregunta. Entonces, las secciones están muy bien. Hay que darle gracias a Dios por estos hombres que dieron su vida por mantener a flote la doctrina bíblica. Bueno, la pregunta 43: ¿qué provecho recibimos además del sacrificio y muerte de Cristo en la cruz? Por su poder nuestro viejo hombre está crucificado, muerto y sepultado, juntamente con él, para que en adelante no reinen más en nosotros las perversas concupiscencias y deseos de la carne, sino que nos ofrezcamos a él en sacrificio agradable. ¿Sabe qué dijo Lutero? Lutero era, a veces tenía su chispa de gracioso, ¿no? Pero Lutero, cuando vio este catecismo predicando acerca de esta pregunta, él dijo que debíamos tener cuidado, le decía a la iglesia de esos tiempos, porque el viejo hombre dijo que el miserable viejo hombre había aprendido a nadar en las aguas del bautismo y ahora tenía que matarlo todos los días. Y creo que tiene razón, porque en verdad, aún como creyentes, nosotros tenemos una batalla dura contra lo que queda del pecado original. Bueno, y avanzando, ¿por qué se añade descendió a los infiernos? Hablando de nuestro Señor Jesús. Pues sí, muchos han interpretado que Jesús, después de morir en la cruz, en los 3 días, 3 noches en que estuvo en la tierra, los 3 días y 3 noches, pero deben verse desde la perspectiva judía, ¿no? La perspectiva judía del tiempo. No fueron días de 24 horas, son días fracción, según la interpretación judía del tiempo. Entonces, eh, bueno, Jesús estuvo literalmente, dicen, en el infierno, y allá sacó las almas que estaban en el Hades. Y como sabemos, habían dos compartimientos, el seno de Abraham y el Hades, y fue a sacar las del seno de Abraham, las llevó a la gloria, y interpretan Efesios como llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Efesios 2. Y resulta que no, la confesión explica muy bien, y la teología reformada: Cristo padeció el infierno en la cruz, en sus tormentos, en, como dice aquí, las inexplicables angustias, espantos y turbaciones infernales de su alma, en los cuales fue sumido en toda su pasión. Pero no, yo no sé, yo soy reformado hace muchos años, pero no, nunca he visto que en la reforma, en el contexto teológico reformado, se enseñe que Jesús literalmente fue al infierno a predicar el evangelio y ya a darle el parte de su victoria a Satanás y a los demonios, ¿no? Y ahí fue donde los ató, donde los encerró en prisiones de oscuridad, como dice Pedro. No creo que eso tenga base bíblica para una interpretación semejante. ¿Qué opinan ustedes, varones de Dios, hermanas también, las que estén conectadas? ¿Ninguna opinión? Bueno, entonces, Hermano, eh, yo, ay, qué pena. Adelante, hermano. Sí, señor. Dios los bendiga a todos. Primero que nada, muchas gracias por las clases, han sido muy enriquecedoras. Por ejemplo, yo soy muy admirador de Vilá, el escritor Vilá español, y tengo un libro de él que habla sobre el credo de los apóstoles, y él sostiene la postura de que Jesús descendió literalmente a los infiernos. Es curioso porque él intentó en varias de sus publicaciones que tengo por acá,
de anclar todo su punto de vista teológico desde el punto de vista reformado para contrarrestar la dogmática católica, pero en este punto no hubo manera de que él pudiera defender la parte reformada, y yo creo que se debe al hecho de que él no consultó eh, esos catecismos. Pese a la gran capacidad que él tenía, yo creo que ahí erró bastante, de una manera grosa, porque si lo hubiera visto o analizado el punto de vista, por ejemplo, de esta pregunta 44, no creo que hubiera escrito lo que escribió, porque sí es bastante tajante en el decir que Jesús sí descendió a los infiernos. Y es una lástima porque el resto de explicación acerca del credo de los apóstoles es excelente. Pero esto es una muestra de cómo los catecismos y las confesiones son un ancla que nos impide torcer eh, el concepto que podamos tener acerca de alguna doctrina. Y en este caso, un titán de la literatura como el español Vilá. Muchas gracias. Samuel Vila, ¿se refiere, hermano Giovanni? Es correcto, Samuel Vilá. Samuel Vila. Bueno, Samuel Vila no era reformado, ¿no? Él estudió No, con no, un... no. Perdón, no quiero decir que él era reformado, sino que él No, no, sí, entiendo. investigó bastante la reforma y aún así no logró, ese es el punto, que él no logró. Sí, sí, de acuerdo. Ujú. Sí, sí, yo leí varios libros de él, pero Samuel Vila, aunque estudió con un discípulo de Spurgeon, como que no agarró bien el tema de la reforma, es cierto, no lo agarró bien, porque CLIE, Editorial CLIE, ha publicado buenos libros, pero también malos libros. Sí, hay unos buenos, otros regulares, ¿no? Muy bien, entonces la pregunta 45: ¿de qué aprovecha la resurrección de Cristo ahora para Semana Santa? Podemos hacer estudios. Y vamos al catecismo, a la confesión belga, elaborada por Guido de Brès. La historia de él me parece terrible, muy triste, pero está en la gloria, disfrutando con Cristo de su presencia, porque fue un pastor muy sencillo. Estudió con Juan Calvino, Guido de Brès, ¿no? Era un belga, era de Bélgica, y realmente él murió de una manera muy triste, y lo condenaron por haber escrito este catecismo, digamos, esta confesión, ¿no? Yo tengo la antigua versión de Felire, creemos y confesamos, la confesión de los Países Bajos, que la hizo él, un belga, ayudado también por unos cristianos franceses, pero la adoptó también Holanda, ¿no? Es muy interesante la vida de Guido de Brès y su valentía, porque murió, a ver, aquí, mira, si me permiten la lectura de esto. En 1567 empezó una persecución muy grande, y, y se confiscaron y se pusieron en el índice de libros prohibidos, las instituciones de Calvino, obras de Lutero, bueno, de todos los reformadores, muchos libros, y agarraron también la confesión que elaboró Guido de Brès, amén de que estaban condenando a todos los credos y confesiones de la Reforma. La Iglesia Católica, una vez que tuvo un respiro con la, sí, unas, sobre todo reyes en Francia, en Inglaterra, cuando subían reyes pro-católicos, favorecían mucho a la Iglesia Católica. Y empezó una persecución a muerte. Dice, fue arrestado por sus creencias calvinistas y su rebelión durante el asedio. Fue juzgado ante la Inquisición española, recibió la pena de muerte y fue ahorcado en Valenciennes, una población de Bélgica. Murió frente a una gran multitud después de hacer una declaración final de sus creencias. El verdugo lo empujó del andamio mientras se dirigía a la multitud, es decir, murió ahorcado, ¿no? 12 días antes de su muerte, escribió una carta a su esposa
que habla de su confianza en Dios. Entonces, hermanos, lo que somos nosotros hoy en la fe, se lo debemos a todos estos europeos que dieron su vida porque ellos pavimentaron el camino para que luego los peregrinos y los que llegaron a Estados Unidos encontraron la tierra de libertad. Allí empezó a florecer el Evangelio y usted sabe que el Evangelio nos vino a través de misioneros norteamericanos sobre todo y ingleses a América Latina. Entonces, realmente la sangre de los mártires es la semilla del Evangelio en todo el mundo. Guido de Brest compuso esta confesión. Bueno, aquí está el artículo 1, me parece. Usted lee la creemos y confesamos y prácticamente él toma todo su teoría doctrinal para construir esta confesión de las instituciones de Juan Calvino. Él era un discípulo, estudió directamente con Calvino, Guido de Brest, pero prácticamente sintetiza las instituciones de Calvino, algunas de las partes de esta gran obra del reformador francés y lo plasma de esta manera. Es muy, muy bueno, muy interesante. Nosotros creemos con el corazón y confesamos con la boca que hay un ser espiritual único y simple al que llamamos Dios, eterno, incomprensible, invisible, inmutable, infinito, todopoderoso, perfectamente sabio, justo, bueno y fuente superabundante de todos los bienes. Entonces, tiene todas las citas bíblicas, sustentaba todo con citas bíblicas. El artículo 2 habla de las formas de conocer a Dios y menciona, fíjese, en primer lugar, por la creación y luego por la palabra de Dios. O sea, es prácticamente un buen discípulo de Calvino. Sí, yo he estudiado este material y uno, si ha leído las instituciones de Calvino, encuentra que hizo una síntesis, un poder de síntesis interesante. Bueno, tenemos ahora la, el, los cánones de Dort, ¿no? Llamados así. Recuerde que estas tres formas de unidad que siguen las iglesias presbiterianas y reformadas son el Catecismo de Heidelberg, la Confesión belga y los cánones de Dort. Estos fueron básicamente batallas y batallas, tanto físicas como mentales, espirituales y morales, tema de doctrina y teología, por salvaguardar la fe cristiana en su integridad. Bueno, recuerde que nos llamamos reformados no porque nos hayamos reformado en algún concepto o criterio eh, contemporáneamente. No. Reformado es simplemente que en la reforma del siglo XVI se vuelve a las escrituras y se nombra a la Biblia como lo que fue y ha sido siempre. La palabra de Dios autoritativa, inerrante, infalible, con los cuatro atributos que elaboran los reformadores: la autoridad de la Biblia, necesidad, claridad y suficiencia. Entonces, eh, dieron la vida a estos hombres y el derramamiento de sangre en Francia fue monstruoso. Entonces, aquí para ir terminando, hermanos, vamos a ver un poquito algo de los cánones de Dort, que son los puntos de doctrina en disputa que ocurre en Holanda, en los Países Bajos, y se le conoce también como los cañones de Dort, porque fueron disparadas balas muy poderosas en contra de la antigua herejía de Pelagio, Morgan Pelagio, que se encarna prácticamente en un teólogo de la Universidad de Leiden, en Leiden, y fue Jacobo Arminio, ¿no? Entonces ellos elaboraron una protesta en contra de Juan Calvino, en contra de la teología de Calvino, en contra de la teología reformada,
Y lo que hizo eh, Jacobo Arminio fue resucitar en gran medida las tesis falsas de Morgan Pelagio, que ya estudiamos. Entonces, este señor Jacobo Arminio, pues era un creyente, un cristiano, yo creo que está en el cielo, ¿no? Yo creo que él se salva, se salvó, pero también cometió el error de desviar de la vida de la auténtica fe. Bueno, no sé, yo creo ello, ¿no? Yo pienso que se equivocó, pero no podríamos decir que es materia viva y como prueba contundente para condenación de Arminio, eh, condenación eterna. Pero sí faltó a la verdad doctrinal de las Escrituras porque siguió prácticamente unos parámetros equivocados y sacó 5 posiciones, ¿no? Los puntos que llamó la protesta de 1610 y prácticamente los discípulos de Arminio enseñaron que la elección, por ejemplo, estaba basada en la fe prevista, que la expiación fue universal, que la depravación es parcial, que la gracia es resistible y la posibilidad de una caída de la gracia. Bueno, si uno es honesto, en mi época de arminiano, en mi época en que fui arminiano, fue muy poco tiempo. Fui pastor pentecostal 5 años al puro principio. Eh, pero yo entendí la Biblia desde esta perspectiva y no conocía más, ¿sí? No conocía más. Entonces, eh, prácticamente yo pienso que Arminio y los seguidores tomaron la Biblia y al desechar las interpretaciones de la Reforma y de Agustín de Hipona, se fueron por este camino erróneo. Prácticamente los cánones de Dor lo que hacen es responder a, a estas posiciones de Arminio, que fueron estas 5, y, y aquí tenemos la reprobación de los errores, ¿no? El capítulo segundo de la doctrina de la muerte de Cristo y de la redención, tomando algunos al azar. El capítulo segundo, en cuanto a la reprobación de los errores del arminianismo, pues es muy contundente lo que dice los cánones de Dor, de la doctrina de la muerte de Cristo y de la redención de los hombres por el Señor. Básicamente, pues nosotros creemos y vemos hoy que la escritura tiene como dos rieles de ferrocarril para por donde va la locomotora o el metro o el tren. Es que definitivamente la soberanía de Dios en la mente nuestra no podemos unirla con la responsabilidad humana, pero es muy clara la escritura en relación a que Cristo sí muere, básicamente da su vida, expía el pecado definitivamente por sus ovejas, por su pueblo escogido. Y hay dos, perdón, hay dos líneas de textos bíblicos que pareciera ser que la Biblia enseña una salvación o que Cristo entregó su vida por toda la humanidad, por todo el mundo, como lo enseñó Arminio, y ya otros en el pasado lo habían hecho también, pero una delimitación más clara de los textos bíblicos muestra en verdad una elección divina de un pueblo que el Señor escoge y a otros los pasó por alto y los juzgará por sus pecados. No, no porque eran sin pecado, no, culpables todos en Adán, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí está muy clara esa reprobación de los errores y es la doctrina reformada clásica, ¿no? Lo que se puede ver.
El capítulo tercero y cuarto de la depravación del hombre, de su conversión a Dios y la manera de realizarse esta última. Lo que hice fue mirar la reprobación de los errores, ¿no? Solamente sin, porque ustedes tienen estos documentos. Entonces, eh, que el hombre no está enfermo, no tiene el remedio ahí en la mesa de noche y solo basta con alargar la mano y agarrar el remedio y tomárselo. Eso no tiene competencia bíblica, ¿cierto? El hombre dice, la Biblia está muerto en sus delitos y pecados. Está muerto espiritualmente. Es una cosa diferente a la muerte física o biológica, la muerte eterna, pero en la vida el hombre nace muerto espiritualmente. Esto lo niega Arminio y dice que no, que el hombre está desenfermo. No, la escritura muestra que es imposible que el ser humano pueda predisponerse y hacer lo bueno, lo que le agrada a Dios, es decir, tomar el remedio divino. Creo que esto es muy claro en estos cánones de Dor. El capítulo quinto habla de la perseverancia de los santos y, y bueno, si pudiéramos caer de la gracia o si nos perdiéramos al final de todo este drama histórico, cósmico, redentor, no tendríamos mayores esperanzas de verdad, porque no es en nuestras fuerzas, es Dios que nos da la habilidad de perseverar, pero el verdadero Hijo de Dios también se guarda. Dice Primera de Juan 5 que el maligno no le toca, pero también el cristiano se guarda del pecado, de la tentación. Entonces yo sí veo muy claro y lo vi desde hace muchos años los errores de Arminio, ¿no? Yo no sé si usted conoce unos libros que publicaron en español la teología de Arminio, justamente, la teología de Jacobo Arminio. Libros voluminosos, voluminosos. Y la verdad, al leerlos encuentra uno graves errores, gravísimos errores. Entonces, que el creyente puede al final perder su salvación, no creo que la Biblia enseñe ello, pero sí enseña la Biblia que al ser salvos debemos guardarnos, debemos cuidarnos, ejercitarnos en la fe, no descuidarnos. El creyente, dijo Spurgeon, el verdadero cristiano puede caer en el barco, pero no fuera del barco, porque la gracia de Dios vela por todos los hijos de Dios. Y si es un verdadero hijo de Dios, pues se esforzará por mantenerse en la vida redimida, ¿no? Como lo dice el apóstol Pedro. Yo creo que esto es muy claro y con esto podemos ir culminando. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, dice, ustedes también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán como ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual también, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeremos jamás. Entonces, yo creo que la responsabilidad también es nuestra de mantenernos en la fe dentro del círculo divino, pero Dios nos da el poder para perseverar, nos da esa gracia, ese poder. Y como veíamos antes, permítame, me devuelvo un momentico, pues me parece muy pertinente, es que
efectivamente, perdón, me devolví más de la cuenta. Bueno, los beneficios de la justificación, los beneficios, qué pena, me perdí. Bueno, lo vimos ahora, ¿no? A ver, no, me perdí. Bueno, esos beneficios que nos conducen en la gracia de Dios a disfrutar de la paz, de tener seguridad de gracia y salvación. Hermanos, eso no se puede negociar, no se puede negar bíblicamente, no se puede negar desde el punto de vista de la escritura. Entonces, esencialmente, yo creo que los cánones de Dort fueron los cañonazos de Dort, como lo dicen los europeos cristianos reformados, fueron 5 cañonazos fuertes que reprobaron los errores de Arminio y por lo tanto eh, encontró la iglesia reformada en Europa un respiro hasta el siglo XIX. A partir del siglo XVIII y XIX ya todo esto se fue perdiendo. Quisiera terminar con una conclusión, estimados hermanos. Voy a dejar de compartir las imágenes, pero mira, el asunto que quiero destacar finalmente es, porque a mí me parece que los europeos, los Estados Unidos, que se han olvidado en gran medida de todo el aparato formidable de los credos y confesiones de fe históricos, es ilustrarles la fe a través de 4 generaciones. ¿Sí? Voy a partir de los abuelos, los padres, los hijos y los nietos, hablando de la transmisión de la fe que debemos hacer a nuestros hijos y nietos y luego seguirán los bisnietos. Pero, ¿por qué el mundo protestante se ha eclipsado en la ética y en la moralidad, en la doctrina y en la fe cristiana? Antes de darles la fe a través de 4 generaciones, permítame decirles que estudiando a unos autores coinciden en señalar que el olvido de los credos, la fe sencilla, la fe en cápsula, pero consistente, fuerte, el olvido de credos y confesiones, el desprecio que se hizo por el lado del liberalismo teológico y iglesias que fueron perdiendo su firmeza ética, moral y doctrinal. Ahí está el problema del protestantismo evangélico de Europa y de Estados Unidos y creó un vacío y un quiebre existencial, cultural y epistemológico y ontológico, etcétera, etcétera. Y ahí entró el progresismo, la ideología de género, el materialismo, todos los idealismos, porque el cristianismo se debilitó. El protestantismo en Europa tuvo un debilitamiento monstruoso. Entonces entró el pecado y floreció la maldad, como estamos viendo en el mundo, y eso afecta la vida social, política y económica. Entonces, la fe a través de 4 generaciones son las siguientes. Para los abuelos, la fe cristiana fue una experiencia vital. Note bien, experiencia vital. Para los padres, la fe cristiana se convirtió en una herencia preciosa que dejaron los abuelos. Pero esos padres dejan hijos y para los hijos la fe cristiana se convierte en una conveniencia social, solamente una conveniencia social. Y para los nietos, la 4 generación, la fe cristiana se vuelve un fastidio. Es como se pierde prácticamente el núcleo de la fe cristiana
si no pasamos a los hijos y a los nietos una fe formidable. Y esto se hace a través de credos y confesiones. Voy a volverlo a repetir. Si quiere copiarlo o se lo voy a mandar, lo voy a escribir y se lo mando próximamente. Me he comprometido a enviarles todas las diapositivas, ya las estoy coleccionando para que tengan el material para el examen final, ¿no? Deben entregarlo el próximo sábado. Entonces, el jueves mismo lo voy a colgar en el grupo y usted lo responde. Tiene 2 días. Para los abuelos, la fe fue una experiencia vital. Para los padres, la fe fue una herencia preciosa. Para los hijos, una conveniencia social. Y para los nietos, la fe se vuelve un fastidio. Y eso fue lo que pasó en Estados Unidos y en Europa. La fe cristiana se volvió un fastidio. Ya no le vieron nada atractivo. Y así puede ocurrir en América Latina. ¿En cuántos años? ¿En 50 años? ¿Qué va a ser de nuestros templos en América Latina después de que nos vayamos de este mundo? ¿Qué va a ser de la obra reformada en Costa Rica, en Colombia, en otros países? Que apenas está surgiendo, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude. Apreciados hermanos y hermanas, muy amables, muchas gracias por tolerarme. Perdonen todos los accidentes técnicos y a veces mis imprecisiones. Yo también aprendo todos los días y aprendo escuchándolos a ustedes muchísimo. Así es que entre todos nos, nos valemos de la gracia de Dios porque no lo sabemos todo, ignoramos muchas cosas, pero Dios está dotando poquito a poco nuestra vida y seguiremos siendo estudiantes hasta morirnos para la gloria del Señor. Les mando un abrazo y que Dios los bendiga y que pasen un resto de noche en paz.